Usted que sí me conoce, que sí sabe cómo hago las cosas, sabe que yo detesto los radicalismos chairos y los fifís. Hacen tanto daño. Son tan malos los unos como para los otros. Es cierto que el acuerdo que publicó el viernes pasado, el del diario oficial, en torno al SENA, se ha generado muchísimas reacciones, muchísimas dudas. Ustedes conocen mi opinión, pero creo que por el bien de entender los temas es necesario oír las partes. Es necesario quitarnos este radicalismo que se está convirtiendo en un fardo para todas las partes. Por eso te agradezco muchísimo, Mario Morales Vielmas, director general de la filial CFE Intermediación de Contratos Legados, que me tomes la llamada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Al contrario, David, buenas noches. Muy Mario, agradecido contigo y con todo mira qué televidente bien auditorio. que estamos en el Zoom. Mario, me gustaría preguntarte, ¿qué es este acuerdo que se publica en el diario oficial de la Federación? Y a partir de ahí comenzamos a hablar. Claro, mira, el acuerdo, pues obviamente es un acuerdo que emite el SENACE. El SENACE es una institución totalmente independiente que tiene una relación directa con la CENER. En el sector eléctrico, obviamente, estuvimos monitoreando desde finales de febrero, que se presentó el primer caso COVID, y lo hace todo el mundo. Realmente monitorear el comportamiento de la energía eléctrica a nivel de un país, a nivel de una región, es muy normal porque hay una relación directa con la economía y con diferentes factores. Entonces estuvimos monitoreando tanto la Secretaría de Energía como el propio SENACE, que tiene esa responsabilidad, y Comisión Federal de Electricidad. Y estuvimos viendo durante el mes de marzo, pues un comportamiento, podríamos decir, ligeramente disminuido, pero siempre por encima de un consumo mayor del presente año con respecto al año 2019. En 3%, 2% promedio, 3% se mantuvo el mes de marzo con ligeras variaciones hacia abajo. Sin embargo, observamos que cuando la Secretaría de Salud emite el acuerdo el día 23 de marzo de la sana distancia, iba esa tendencia hacia el cero, o sea, que no había diferencia entre el mes de marzo del 2020 contra el mes de marzo del 2019. Y luego el 31 de marzo se emite el siguiente acuerdo, primero fue el de la sana distancia, el siguiente acuerdo donde se establece la detención o el paro de las actividades no esenciales. Y el 1 de abril exactamente cruza la línea de ser positivo el mes del marzo 2020 contra el mes de marzo 2019. Y empezamos a observar una tendencia de disminución importante, una tendencia permanente. Nunca regresó ni siquiera al cero ni cercano y mucho menos superior. Y lo estuvimos comentando y evaluando sistemáticamente a lo largo de los siguientes días de abril. Inclusive observamos con preocupación porque hubo días que a nivel nacional hubo disminuciones de hasta casi el 15%, pero hubo zonas en el país donde hubo más del 21% de disminución, sobre todo zonas de alto nivel de turismo. Estamos conscientes que nuestra A ver, responsabilidad es... Sí, permíteme detenerte ahí un punto. claro, con gusto. Si te entiendo bien, estás hablando de una medida temporal, porque parecería que Claro. la crítica se ha construido sobre un cambio en la política. No, O sea, no, yo creo no. que aquí En este llegamos a un caso, primer punto. así es muy... Si tú oyes al Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, las asociaciones del sector, legisladores, hablan de un cambio en la política, de un romper con lo que teníamos para cambiar. No, mira, si estamos hablando del acuerdo, es estrictamente Sí, o sea, relacionado porque con se el lee como comportamiento el de regreso al disminución. estatismo, el Así es. acabar No, con no, la no, no, no. competencia y sacar a todos los demás. Mira, yo creo que el presidente de la República ha sido muy enfático en diferentes foros desde el año pasado de que él no pretende modificar la legislación vigente. La legislación vigente, si tú la observas en la ley de la industria eléctrica, en sus reglamentos, la ley de la CFE, siempre habla de un mercado.
Y tener un mercado es obviamente eso, que haya competencia que permita de alguna manera obtener los mejores precios de ese número de competidores o generadores que están participando. Sin embargo, pues también no hay que dejar de lado que la legislación, hablando de la propia ley y de las leyes y el reglamento, sí tiene algunos aspectos que protegieron de manera importante a generadores, pues hay que decirlo, en contra de la CFE, y no le genera una competencia como debe de ser. Pues si nos sujetamos al tema específicamente relacionado con el acuerdo, es un acuerdo que quienes somos técnicos, quienes somos expertos y conocemos el comportamiento eléctrico, pues bueno, en primer lugar sabemos que la energía eléctrica no se puede almacenar, al menos en nuestro país, o en grandes cantidades. Conocemos ya sistemas de almacenamiento que están en evolución y en investigación y demás, pero hablar de las grandes cantidades de energía eléctrica, no. Entonces, la energía eléctrica se tiene que producir y se tiene que consumir, estrictamente. Un sistema como el nuestro, como el de México, es un sistema grande, es de los más grandes del mundo. Aunque cuando estemos hablando de países, son pequeños sistemas entrelazados unos con los otros. El nuestro es un solo sistema, dividido obviamente en tres sistemas, dos pequeños y uno el sistema interconectado nacional. Entonces, las energías renovables, primero pues hay que destacar que antes del 2013, entre el 2012 y 2013, la autorización de permisos, la CRE fue de manera indiscriminada. Yo podía solicitar el permiso, mis requisitos eran, no sé, puedo decir 10, pero nunca se hablaba de qué condiciones eléctricas tenía que cumplir, estrictamente hablando. Entonces, se autorizaron permisos por 130,000 megawatts a la fecha de diciembre del 2019, es lo que lleva autorizado la CRE de permisos. Entonces, dentro de estos muchos últimos permisos que se autorizaron en los últimos años, en los últimos 10 años, por decirlo así, pues obviamente hay una gran cantidad importante de energías renovables en forma específica de eólicas y solares, porque hay otras energías renovables, como son la nuclear, las geotermias, biomasa. Sí, básicamente se refiere a solar y eólica. Aquí estamos hablando de estas, y tiene una particularidad de estas energías, que son intermitentes. Entonces, esta intermitencia le da condiciones muy particulares que en el mundo está generando conflicto, y en muchos países está generando una regulación que les permita entender y atender esta dinámica que tiene ya una gran participación de este tipo de energías renovables. En un sistema eléctrico como el nuestro ya hemos vivido experiencias de desbalances, de oscilaciones del sistema, de variación de frecuencia, porque hay condiciones muy especiales de un sistema eléctrico. Hay una falla transitoria, le llamamos nosotros, cuando es un evento fortuito, una descarga atmosférica, una águila que despega y se fulmina, una rama. Entonces, eso te genera una condición intermitente de milisegundos. Pero hay una falla, hay una sobrecorriente y hay un abatimiento de voltaje. Entonces, cuando están los generadores operando, tienden a detenerse cuando hay disminución de voltaje. Pero esa gran masa que tiene el generador, el rotor, junto con la turbina, pues normalmente son entre 60 y 100 milisegundos. En ese periodo, pues ni se alcanza a detener para cuando ya volvió la energía eléctrica, ya se restableció el servicio. Pero en las energías renovables no. Las energías renovables se salen en forma inmediata. El problema es que si estuvieran dispersas en todo el país, pues bueno, se saldría a lo mejor una zona, un municipio, pero el problema es que tenemos 5 grandes concentraciones. Obviamente hay una dispersión en todo el país, pero hay 5 grandes concentraciones. Si hablamos de eólica, una gran concentración en el sureste por sus características. Igual en el noreste, una gran concentración de energía de centrales eólicas en el noreste. Y si hablamos de la solar, pues en el norte, en el noroeste y una parte en el occidente. Entonces, eso habla de grandes centrales, de grandes capacidades, pero muchas altamente concentradas. ¿Cuál es ahí, estas intermitencias, cuál es el problema que generan? ¿Qué es lo que se trata de resolver? Bueno, primero, que producen la energía eléctrica nada más cuando existe el elemento que les permite producir energía. Si hablamos de sol,
Si hay sol, hay energía eléctrica. Sí, o sea, de día, Si no hay digamos. sol, si no hay sol, no hay energía eléctrica. Pero además hay que agregarle un segundo factor, que tenemos centrales importantes donde una nube disminuye de manera importante, puede disminuirte en una central de 700 megawatts hasta 400 megawatts de una caída muy rápida. Entonces eso se tiene que tener una generación flexible inmediatamente atendiendo esta condición de operación normal, ¿verdad? Las celdas fotovoltaicas dejaron de generar y tiene que entrar un respaldo, una generación flexible, pero que tenga una gran capacidad para poder atender ese comportamiento súbito que se presenta. Además hay rampas. La rampa, cuando empieza a salir el sol, pues obviamente en la noche hubo centrales de generación que estuvieron atendiendo la noche o el viento. Entonces esas centrales tienen un costo, también están operando y tienen que estar produciendo energía eléctrica cuando no hay sol. Cuando empieza a entrar el sol, tienen que empezar a salir paulatinamente conforme va entrando la generación solar o bien la generación eólica si estamos hablando del viento. Y eso sucede en las tardes. Entonces, atrás de una generación solar o fotovoltaica y eólica, tiene que haber un respaldo por fuerza de una generación tradicional, de un ciclo combinado, de una térmica, etcétera. Entonces, eso te da esa particularidad. Tienes que tener un respaldo por fuerza, porque los ciudadanos, inclusive el ciudadano más sencillo en sus instalaciones, en su casa, tiene uso 24 horas de energía eléctrica. Las plantas, pues por mayor razón. Te puedo decir que hay empresas que un abatimiento de 5 milisegundos ya les afectó la producción. Claro. Entonces, ahí depende mucho de la calidad del suministro. Una de la continuidad, que estamos hablando de minutos o de horas, y la confiabilidad en el caso, que es lo más importante, que es la garantía de que haya la suficiencia en generación y que no haya ese tipo de interrupciones. Mario, yo creo que estamos haciendo, perdón que te interrumpa, estamos haciendo un muy buen preámbulo. Me tengo que ir a un corte, regresamos de corte y nos concentramos en cuál es el asunto que están tratando de resolver. Yo creo que el preámbulo es necesario para entender de qué estamos hablando y bajarle a los bordes de uno y otro lado. Vamos a una pausa, continuamos platicando. Mario Morales, director de la filial CFE, Intermediación de Contratos Legales. Platicando con Mario Morales Vielmas, director general de la filial CFE, Intermediación de Contratos Legales. A ver, Mario, si hago un resumen de lo que has dicho, están atendiendo un asunto puntual. No están cambiando la política, no están cambiando el eje, no están viendo por el espejo retrovisor, Mario. No, así es. Aquí hay que especificarlo. El acuerdo que hablamos en un principio habla de cómo vamos a atender el impacto que está generando la pandemia en el comportamiento del consumo de la energía eléctrica en el país por el cierre de grandes empresas, medianas empresas y sector comercio, y un ligero incremento en el sector doméstico. Eso es una cosa. Y es una situación temporal. Te puedo decir que actualmente se encuentran 589 centrales operando en el país. Están instaladas y están en condiciones de inyectar energía eléctrica de todas las tecnologías. De estas 589 hay 131 centrales operando de generación eólica y de generación solar. Entonces, el día que se toma la decisión, estaban operando en pruebas, porque es un proceso que se tiene que llevar a cabo, 17 centrales. Eran las que estaban operando con 2.236 megawatts, si mal no recuerdo, y esas son las que suspendieron. Obviamente hay otras centrales que en los próximos son alrededor de 33 de lo que es el subasto de largo plazo, que entrarían a finales de este año o durante el 2021, y hay otras 43 que están en contratos legados, que entrarían tal vez en 21 y yo creo que la mayoría en 21 y principios de 22. Pero el tema en forma específica fueron 17 centrales que estaban en pruebas preoperativas, de las 131 centrales que físicamente están trabajando en el sistema y están operando y están siendo despachadas en forma prioritaria, dadas las reglas del juego que están establecidas en el mercado eléctrico. Entonces, no hay una relación directa, uno. Dos, es temporal. Es temporal porque está relacionado con una decisión de salvaguardar la estabilidad del sistema y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional,
derivado de las características de este tipo de centrales en cuanto a su intermitencia, que sumada a la intermitencia a las que ya existen, que son los cerca de 10.000 megawatts, esto nos genera una condición muy particular. Ahora, no debemos de dejar de lado que tendremos en los próximos años, desde el 21 hasta el 24, a partir del 20, 21 y 24 hasta el 24, alrededor de 93 centrales más, aparte de estas 17, 93 centrales más que tienen su contrato de interconexión, que están iniciando, que todavía no inician a lo mejor algunas de ellas. A ver, para ser muy puntuales, no están deteniendo todos esos contratos ni generando inseguridad jurídica, que es la lectura que ha tenido, tú la conoces tan bien como yo, es la lectura que ha habido de rebote, por eso era mi interés en platicar contigo. Claro. Ninguno de estos contratos está detenido, están comprometidos, tienen toda la formalidad legal que les corresponde desde el permiso y el contrato de interconexión. Lo que sucede es que cuando se publica la política, que ya se publicó el 15 de mayo, el 15 de mayo. 15 de mayo, tienes razón. Sí, 15 de mayo. Ahí lo que se trata es de darle orden. ¿Por qué orden? Porque de alguna manera, si tú lees el documento, es un documento amplio, pero parte precisamente de delinear todos los artículos de la Constitución, de la legislación, de las diferentes leyes, tanto de transición energética como de los reglamentos. O sea, todos los artículos tratan de alinearlos que hablan con el tema de la confiabilidad. Porque el tema de confiabilidad es un elemento importante, obviamente está en prioridad contra la continuidad, contra la seguridad de los sistemas eléctricos, porque nuestra mayor prioridad es la garantía del servicio eléctrico al 100% de los usuarios, inclusive si es doméstico o es la más grande empresa que tengamos conectada en nuestro país. ¿Por qué? Que hay que entenderlo. Los mexicanos estamos demasiado bien habituados a que pues, llegas y funciona tu sistema eléctrico. Punto. Así, punto. No te das cuenta del beneficio que tienes en tu casa, en tu planta, en tu negocio, hasta que no tienes luz. Eso es Mientras totalmente tú tienes cierto. luz, tú lo das por hecho, porque es un beneficio que ya te ganaste, que ya lo formaste parte de tu vida. Y es función de pero el día ustedes que no garantizar luz esa en parte. tu casa, entonces sí viene el reclamo, y es natural. ¿Por qué? Porque yo ya he por sentado que va a haber luz siempre, las 24 horas y con la calidad que me merezco como ciudadano o como empresario, lo debo de tener. Entonces, ese es un tema. Ahora, aquí viene otra cosa muy importante. Te hablaba hace un momento que la CREA autorizó, pues, hasta diciembre del 2019, 130,000 megawatts de permisos. Actualmente, en las centrales que te acabo de comentar, 589, significan 81,680 megawatts. 81,680 megawatts. La demanda máxima del Sistema Eléctrico Nacional, que fue en junio del año pasado, fue de 49,000 megawatts. Ya en condiciones actuales hay una capacidad excedente de generación muy importante. Te comentaba hace un momento que en los próximos años van a entrar una serie de centrales, tanto de los privados de la ley de la industria eléctrica, como de los privados que están protegidos como contratos legados, y y la mayoría de estos son intermitentes. Entonces va a incrementarse alrededor de 21,000, 22,000 megawatts la capacidad renovable intermitente. Pero vamos a incrementar la capacidad instalada total del sistema para el 2024 alrededor de 101,500 megawatts. 101,500 megawatts contra 56,000 megawatts que estamos estimando que vamos a tener de demanda máxima. De 49,000 se va a ir a 56,000 libración. Entonces, vamos a tener un excedente de capacidad instalada en el país casi del 50%. Entonces, eso llama la atención. El detalle es que además de estos 100,000 megawatts, existen 30,000 megawatts autorizados como permiso, pero no tienen contrato de conexión legado. Entonces, si se llegan a inyectar más capacidad de generación intermitente, el sistema mexicano puede entrar en crisis. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué entraría en crisis si pensamos que hay demasiada capacidad? Pensaría que que el mercado tendería a ajustarlo con un ajuste de precios en beneficio de personas y empresas.
Mira, te diría más o menos un análisis técnico que hemos encontrado investigando. Si tú tienes una penetración, hablando del porcentaje de energía renovable en tu sistema, del 0 al 5%, no tiene ningún problema. Si tú tienes una penetración de energía renovable del 5 al 10%, tienes que aprovechar tu generación flexible, o sea, lo que tienes, la termoeléctrica, los combinados para poder atender esos respaldos, esas rampas que te comentaba hace un momento. Claro. Si tú ya estás entre el 10 y el 20%, tú ya tienes que invertir en mayor flexibilidad. No todas las plantas, las centrales que estoy comentando son flexibles y tienen la capacidad, y luego además hay que tener la parte de la demanda, pues irla monitoreando cómo se va a ir comportando. Y el almacenamiento ya empieza a ser un tema importante, inclusive en algunas centrales ya están pidiendo ese almacenamiento, baterías para tratar de compensar esas ligeras variaciones, no el total de la capacidad, sería carísimo, pero cuando tú ya estás entre el 20 y el 50, tú ya tienes por fuerza que requerir una tecnología muy avanzada para asegurar la confiabilidad de la red. Se da mucho el ejemplo de Alemania. Alemania anda alrededor del 48%. Pero no olvidemos que Alemania es vecino de Francia. La mayoría de, bueno, no la mayoría, hay un buen número de centrales nucleares en la frontera con Alemania. ¿Qué hacen? Lo respaldan. Si nos vamos a España, trae problemas gravísimos España derivados de la energía intermitente. No que sea mala, para nada, no es mala, sino de las características de este tipo de tecnologías. Y trae el 29% y tú puedes investigar y trae muchos problemas y están tratando de sacar fuera. De alguna manera, algunos empresarios que han llegado aquí a México dijeron, ¿saben qué? En España, pues bueno, ya tuvimos una presencia importante, nos vinimos a México, México vemos que está haciendo algunos ajustes en sus políticas, vamos a hacer lo que hicimos en España, vamos a demandarlos y les vamos a ganar, y todo nuestro interés no es ni la energía ni nada, nuestro interés es nuestras utilidades. Entonces, no hay que perder de vista que España inicia una forma energética tratando de ampliar su matriz energética a finales de los 80, más o menos a finales de los 80, y la cancela o la concluye exactamente en diciembre del 2013. Y exactamente en diciembre del 2013, México aprueba su reforma energética, muy parecida a la de España, con algunos ingredientes de Estados Unidos, pero no gran diferencia. Entonces nosotros hoy estamos teniendo que ser muy cuidadosos para no tener los problemas que ya tienen otros países. Ahora, no se trata de limitar, en primer lugar, las energías renovables, puesto que ya existen, están operando, están disponibles. Hay una cantidad importante de megawatts y de centrales que están autorizadas sin construir y que van a ser construidas y van a ingresar en el sistema en los próximos años, tal y como está establecido, pero sí tenemos que poner orden, porque el sistema... O sea, no pues, es bueno, un... A ver, grande. Me gustaría, y soy periodista y necesito eso, claro. No se trata de un estatismo, no se trata de una falta de respeto a los contratos, no se trata... O sea, ¿me dirías que exageran quienes lo ven así? Bueno, están interpretando de una manera equivocada. Realmente lo que pretende el Estado es dar orden, sí rescatar, obviamente se ha señalado por el mismo presidente, darle una mayor fortaleza a CFE. No pongamos de vista que esto nace con la firma del Tratado de Libre Comercio el 17 de diciembre de 1992, de Gortari, para su inicio de operación en el 94 de enero. Y exactamente en diciembre del 92 hay un cambio en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, un cambio que le quitan la palabra de generación, y aparece por primera vez un artículo 36, 37 y 38, 36b, que se involucran el esquema de autofinanciamiento, el productor independiente, el pequeño productor, el importador, el exportador y el autoabastecedor. Entonces, estos esquemas aparecen por primera vez en esta legislación. Oye, me tengo que ir otra vez a un corte, Mario. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Y tengamos un puente, ¿no? Tengamos un puente para que le continúes explicando al auditorio. Cuando guste, será un placer, como siempre, David.